¿Alguna vez te has planteado si el jardín del Edén es más que un simple lugar físico? Y si los relatos sobre Adán, Eva, la serpiente y el árbol de la vida esconden secretos mucho más profundos, un significado espiritual oculto que atraviesa el tiempo y sigue resonando hasta hoy. En este vídeo exploraremos el Edén más allá de lo literal, desentrañando capas que tal vez nunca habías imaginado y revelando interpretaciones que pueden transformar la forma en que ves esta historia tan antigua. Prepárate para un viaje que va más allá de las palabras y nos lleva a lo simbólico. El Edén como un arquetipo, un espejo del conflicto entre la inocencia y la sabiduría, el deseo y la limitación. Si alguna vez has sentido que existe algo más, algo que los ojos no pueden captar, entonces quédate hasta el final. Vamos juntos a descubrir lo que realmente sucedió en el Jardín del Edén. Para comprender los secretos del Jardín del Edén, primero necesitamos revisar el contexto bíblico de esta narrativa. La historia del Edén, contada en el libro del Génesis, comienza con la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Según el relato, Dios los coloca en un jardín perfecto y abundante, donde no hay dolor, sufrimiento ni muerte. Este jardín se describe como un paraíso, donde todo es armonía. En el centro de este escenario paradisíaco se encuentran dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cada uno con significados que van mucho más allá de lo meramente botánico. La narrativa continúa con Dios dando a Adán y Eva una única instrucción. Pueden comer libremente de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato parece simple, pero encierra un dilema profundo y simbólico: la elección entre obediencia y curiosidad, entre permanecer en la inocencia o buscar el conocimiento. Este árbol representa, por lo tanto, mucho más que una planta. Simboliza la delgada línea entre lo conocido y lo desconocido, lo permitido y lo prohibido. Es aquí donde la historia comienza a desarrollarse y a introducir elementos que sugieren un conflicto interno y una invitación al despertar de la autoconciencia. Entonces, surge la figura de la serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales salvajes. Tienta a Eva, animándola a comer del fruto prohibido, al sugerir que, al hacerlo, sus ojos se abrirán y será como Dios, conocedora del bien y del mal. Este diálogo es fundamental, pues introduce el concepto de tentación y la posibilidad de evolución espiritual a través del conocimiento. La decisión de Eva de comer el fruto y posteriormente ofrecerlo a Adán marca el momento de transición de una existencia inocente a una realidad marcada por la conciencia de sí mismos y de las decisiones que toman. Finalmente, la historia concluye con la expulsión de Adán y Eva del jardín, un acto que a menudo se ve como castigo, pero que también puede interpretarse como una transformación inevitable. Al dejar el Edén, entran en un mundo donde deben enfrentar las consecuencias de sus elecciones y el desafío de vivir en un entorno que ahora exige esfuerzo, discernimiento y responsabilidad. Esta narrativa tradicional del Edén, llena de simbolismos, prepara el terreno para explorar sus significados ocultos y sus posibles interpretaciones como arquetipo de la experiencia humana. Ahora que hemos revisado el contexto bíblico del Jardín del Edén, vamos a profundizar en su simbolismo y explorar cómo puede representar mucho más que un lugar físico. Desde el principio, el Edén surge como un arquetipo de un estado de pureza, un espacio donde la inocencia y la armonía son completas. En ese jardín no hay dolor, separación ni sufrimiento. Un estado perfecto e ideal que para muchos simboliza nuestra propia naturaleza antes de ser confrontados con el mundo y sus complejidades.
Pero el Edén también puede ser visto como el lugar donde el deseo de conocimiento y la búsqueda de la verdad comienzan a manifestarse, revelando las tensiones entre la paz de la inocencia y la necesidad humana de explorar lo desconocido. Como arquetipo, el Edén representa el estado inicial de perfección que muchos espiritualistas y filósofos describen como el estado de unidad con lo divino o lo absoluto. En esta interpretación, el jardín es más que un paisaje paradisíaco. Es un estado interior de plenitud y armonía que existe dentro de cada uno de nosotros, un lugar de equilibrio que buscamos reconectar a lo largo de la vida. Sin embargo, esa paz se ve interrumpida por el deseo de saber más, de entender qué hay más allá de ese espacio protegido. El árbol del conocimiento y la elección de comer su fruto representan simbólicamente la ruptura de esa unidad en favor de la autonomía y la autoconciencia. Esta interpretación nos permite ver el Edén no solo como un lugar perdido, sino como una representación de los dilemas internos que cada ser humano enfrenta. El deseo de permanecer en la seguridad y la inocencia, en contraposición al impulso de descubrir, de ir más allá, de expandir la conciencia. El Edén, de este modo, puede verse como el reflejo de nuestras luchas internas, donde la serenidad de un estado de equilibrio se ve constantemente desafiada por la voluntad de saber más, de crecer y de experimentar la realidad en toda su profundidad. Además, algunos estudiosos y filósofos ven el Edén como un arquetipo del paraíso perdido, una imagen que remite a un estado inicial de perfección que fue roto y que, de alguna manera, buscamos reencontrar. Esta búsqueda puede observarse en la religión, la filosofía, el arte y hasta en nuestras propias jornadas personales en pos de significado y propósito. El Edén nos recuerda un estado original al cual, en algún nivel, tratamos de regresar, un estado de unidad y armonía. Sin embargo, para alcanzar ese estado nuevamente, primero debemos pasar por la jornada del autoconocimiento, enfrentando nuestros propios desafíos y conflictos. Así, el jardín del Edén se convierte en un símbolo de algo mucho más profundo. No es solo un escenario al inicio de la historia bíblica, sino un espejo de nuestra propia condición humana. Nos recuerda que todos tenemos un Edén dentro de nosotros, un lugar de paz y pureza, pero también el deseo de salir de él, de explorar y de crecer. Y, a lo largo de esa jornada, estamos constantemente desafiados a encontrar un equilibrio entre la inocencia y el conocimiento, la seguridad y la libertad, la armonía y el deseo de trascender. Después de comprender el jardín del Edén como un arquetipo de pureza y de búsqueda del autoconocimiento, vamos a centrarnos en dos elementos fundamentales de esta narrativa: el árbol del conocimiento del bien y del mal y la serpiente. Estos símbolos desempeñan un papel central en la historia y albergan significados profundos que trascienden el aspecto literal, ofreciendo una perspectiva sobre los deseos y desafíos que marcan la condición humana. El árbol del conocimiento es, para muchos estudiosos, un símbolo del deseo de saber, de comprender y de trascender las limitaciones impuestas por la inocencia. Representa la línea entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad y la exploración. Cuando Eva decide comer el fruto, está cruzando esa línea, abriéndose a una nueva realidad, donde el discernimiento y la autoconciencia se convierten en parte de su existencia. A nivel simbólico, este árbol es la invitación a salir de la zona de confort, a dejar la protección de la ignorancia y aventurarse en la complejidad de la existencia. Este acto de probar el fruto es un símbolo de transgresión, pero también de valentía y curiosidad, una característica profundamente humana que impulsa la evolución y el crecimiento. La elección de Eva y posteriormente de Adán de comer el fruto
también simboliza la capacidad humana de tomar decisiones, un aspecto fundamental del libre albedrío. Al tomar esta decisión, empiezan a verse de manera diferente, percibiendo su propia vulnerabilidad e individualidad. Este momento puede interpretarse como el despertar de la autoconciencia, el punto en el que el ser humano toma conciencia de sí mismo y de sus acciones. Sin embargo, esta nueva conciencia también trae consigo la responsabilidad de afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Lo que antes era una vida de inocencia, se convierte ahora en una jornada de discernimiento y autoconocimiento. Por otro lado, la serpiente, que incita a Eva a comer el fruto, es uno de los símbolos más intrigantes y complejos de la historia. En la tradición bíblica, la serpiente es vista como un agente de tentación, pero en diversas culturas también es un símbolo de sabiduría, transformación y renovación. Algunas interpretaciones sugieren que la serpiente representa el impulso hacia el despertar espiritual, una fuerza que desafía el statu quo y anima al individuo a cuestionar lo que se acepta como verdad. Introduce el elemento de la duda y la curiosidad, esenciales para el desarrollo de la conciencia y la autonomía. Esta visión alternativa de la serpiente nos permite interpretarla como un catalizador de cambio, una figura que cuestiona la conformidad y promueve la búsqueda de la comprensión. Contrariamente a la interpretación convencional de que la serpiente es puramente una fuerza del mal, podemos verla como un reflejo del propio deseo humano de desafiar lo desconocido. Representa el impulso de confrontar nuestros propios límites y descubrir lo que hay más allá del jardín seguro, una característica inherente a nuestra condición humana y que nos lleva hacia la transformación y el autodesarrollo. Así, tanto el árbol del conocimiento como la serpiente revelan aspectos esenciales de nuestra propia psicología y espiritualidad. El árbol es el símbolo de la elección y de la transgresión necesaria para el crecimiento, mientras que la serpiente simboliza la voz de la duda y la curiosidad que nos conduce a nuevos descubrimientos. Juntos, estos elementos representan la tensión entre permanecer en la seguridad de la inocencia y la necesidad de expansión de la conciencia. Este conflicto es universal y está presente en la vida de cada uno de nosotros, representando el dilema constante entre la comodidad de lo conocido y la fascinación por lo desconocido. De este modo, el árbol del conocimiento y la serpiente no son solo partes de una historia antigua, sino reflejos de fuerzas que todos llevamos dentro. Simbolizan el viaje humano de autodescubrimiento y la necesidad de explorar el mundo y a nosotros mismos. Al observar estos símbolos, percibimos que el Edén no es solo un escenario bíblico, sino una representación de los desafíos y elecciones que enfrentamos en nuestra propia búsqueda de entendimiento y propósito. Con la comprensión del simbolismo del árbol del conocimiento y la serpiente, llegamos a los personajes centrales de esta narrativa, Adán y Eva. Más allá de figuras históricas, representan arquetipos poderosos de lo masculino y lo femenino, reflejando aspectos universales de la experiencia humana. Adán y Eva simbolizan no solo al hombre y a la mujer, sino fuerzas complementarias dentro de cada uno de nosotros, equilibrando acción y receptividad, curiosidad y obediencia, razón e intuición. Adán, como el primer hombre, se interpreta a menudo como la fuerza activa, la representación del yo racional y estructurado. Simboliza la estabilidad y la conformidad con las reglas, permaneciendo en un principio dentro de los límites establecidos por Dios. Su personalidad refleja el lado humano que busca seguridad y evita lo desconocido. Sin embargo, cuando Eva le ofrece el fruto, él lo acepta, revelando que, aunque renuente, también alberga el deseo de libertad y conocimiento. Este momento muestra que, al igual que Eva,
Adán es impulsado por una fuerza interna para trascender el statu quo y buscar algo más allá de la inocencia. Eva, por otro lado, es el símbolo del impulso intuitivo y explorador. Representa la curiosidad, la apertura a lo nuevo y el valor de seguir lo que siente como verdadero, incluso si eso significa transgredir. Eva simboliza la parte de nosotros que desea cuestionar, conocer y experimentar, afrontando riesgos y consecuencias. La figura de Eva, con su valentía para experimentar lo desconocido, refleja el lado humano que busca la evolución y el desarrollo personal. Su decisión de comer el fruto marca el punto de ruptura que lleva a ambos a una realidad de autoconciencia, responsabilidad y autonomía. La interacción entre Adán y Eva refleja la tensión y el equilibrio entre estas fuerzas opuestas y complementarias. Mientras Adán representa la estabilidad y la conformidad, Eva simboliza la transformación y el movimiento hacia lo nuevo. Juntos, componen un todo que refleja la dualidad dentro de cada ser humano, la necesidad de seguridad y la atracción por lo desconocido. La unión de estos dos arquetipos sugiere que, para alcanzar el autoconocimiento y la comprensión, es necesario encontrar un equilibrio entre lo racional y lo intuitivo, lo familiar y lo desconocido, la cautela y la curiosidad. Para muchas tradiciones espirituales y psicológicas, estos arquetipos están presentes dentro de todos nosotros, independientemente del género. La figura de Adán y Eva sirve como recordatorio de las cualidades que componen nuestra naturaleza humana y de cómo, en nuestro viaje espiritual, se nos llama a integrar estas fuerzas dentro de nosotros. La historia del Edén, por tanto, puede interpretarse como una metáfora para la unificación de lo masculino y lo femenino en una búsqueda de equilibrio y plenitud. Esta interpretación nos ayuda a ver a Adán y Eva no como personajes estáticos de un pasado lejano, sino como representaciones de las fuerzas e impulsos que moldean nuestras vidas hoy. Nos recuerdan que, en nuestro propio camino, necesitamos tanto el valor de explorar lo desconocido como la sabiduría de reconocer y respetar los límites. El equilibrio entre estos dos aspectos puede verse como el secreto para alcanzar una vida plena y armoniosa, tanto espiritual como emocionalmente. Al observar a Adán y Eva como arquetipos, la narrativa del Edén adquiere una nueva capa de profundidad. No es solo una historia de obediencia y desobediencia, sino una reflexión sobre la propia condición humana. Cada uno de nosotros posee un Adán y una Eva internos, y la manera en que equilibramos estas fuerzas determina nuestro propio camino hacia el autoconocimiento y la sabiduría. El Edén así se convierte en algo más que un jardín. Es un reflejo de los dilemas y elecciones que enfrentamos al buscar comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén es uno de los momentos más significativos e interpretados de la narrativa bíblica, a menudo visto como el punto de origen del pecado original y de las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, si miramos más allá de esta visión tradicional, podemos interpretar la expulsión como un evento que simboliza una transformación necesaria e inevitable, el momento en que el ser humano pasa de la inocencia a la conciencia plena, asumiendo una nueva responsabilidad sobre su propia existencia. Cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento, sus ojos se abren a una nueva realidad y empiezan a ver a sí mismos y al mundo con una comprensión diferente. Este despertar a la autoconciencia puede interpretarse como el inicio de la jornada humana hacia el autoconocimiento y la comprensión del bien y del mal. En este sentido, el acto de comer el fruto no es solo una transgresión, sino también una elección de evolución.
El pecado original puede entonces ser visto como el primer paso hacia la independencia y la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, aunque ello implique afrontar las consecuencias. Esta nueva perspectiva sobre el pecado original nos permite entender la expulsión del Edén como un símbolo de la transición de la infancia a la madurez espiritual. Al igual que un niño crece y eventualmente debe salir de la protección de sus padres para explorar el mundo por sí mismo, Adán y Eva dejan el jardín para experimentar la vida en toda su complejidad. Este acto de dejar el paraíso simboliza la jornada que todos enfrentamos en busca de crecimiento, donde se nos desafía a confrontar nuestros propios dilemas y decisiones. Además, esta interpretación muestra que la historia de Adán y Eva no es solo una lección sobre obediencia, sino una reflexión sobre el desarrollo personal y espiritual. La idea de que el conocimiento del bien y del mal trae consigo responsabilidad y desafíos es central para la condición humana. Al entrar en el mundo fuera del Edén, ahora deben lidiar con el trabajo, el sufrimiento y la muerte, realidades que forman parte del proceso de autodescubrimiento y que exigen fortaleza, resiliencia y sabiduría. Esta visión alternativa también nos ayuda a ver el pecado original no como un error imperdonable, sino como una experiencia transformadora. El concepto de caída puede reinterpretarse como un despertar, donde Adán y Eva, al igual que todos nosotros, son invitados a enfrentarse a la vida fuera de la zona de confort, aprendiendo a lidiar con sus propias decisiones y limitaciones. La expulsión se convierte, entonces, en una invitación a explorar el mundo y descubrir el potencial humano para superar desafíos y buscar la redención. Con esta comprensión, el Edén se convierte en el arquetipo de una etapa inicial de paz y protección, mientras que el mundo exterior representa el escenario donde comienza la verdadera jornada. El paraíso perdido, por lo tanto, no es un castigo, sino el punto de partida para el desarrollo pleno del ser humano. En última instancia, el pecado original puede verse como una bendición disfrazada que otorga al ser humano la libertad de seguir su propio camino y encontrar su propio propósito, aunque ello implique enfrentarse a dificultades. Esta nueva visión sobre la expulsión nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias jornadas personales. Todos nosotros, en algún momento, necesitamos dejar nuestra zona de confort y entrar en un territorio desconocido para aprender, crecer y convertirnos en individuos más fuertes y conscientes. La historia de Adán y Eva, vista bajo esta luz, es un recordatorio poderoso de que el camino del autoconocimiento está lleno de desafíos, pero también de oportunidades de crecimiento y realización. Después de entender la expulsión del Edén como un símbolo de crecimiento y autodescubrimiento, surge una pregunta interesante. ¿Es posible redescubrir ese paraíso perdido dentro de nosotros? En otras palabras, ¿representa el Edén más que un lugar físico, un estado espiritual que cada persona puede buscar y de algún modo reencontrar? Esta idea sugiere que el Edén no ha desaparecido completamente, sino que permanece como un arquetipo interno, un estado de paz y armonía al que, conscientemente, podemos intentar regresar. Para muchos estudiosos y espiritualistas, el jardín del Edén representa un estado de conciencia donde existe una unidad completa con lo divino, una conexión profunda con la propia esencia. En nuestras vidas modernas, ese Edén interior puede comprenderse como la búsqueda de un estado de equilibrio, serenidad y sabiduría, algo que todos deseamos en medio del caos y la complejidad del mundo a nuestro alrededor. Con cada elección que hacemos en busca de comprensión y armonía, estamos, en cierto modo, tratando de recrear el Edén dentro de nosotros.
Esta visión moderna del Edén nos inspira a mirar hacia adentro y buscar ese jardín simbólico en nuestras experiencias personales. A través de la meditación, la reflexión y la práctica de virtudes como la compasión y la paciencia, es posible cultivar un estado de paz que se asemeja al paraíso descrito en la narrativa bíblica. Este Edén interior nos ofrece una alternativa a la necesidad de huida o aislamiento. Es accesible cuando encontramos un equilibrio entre nuestro deseo de saber y nuestra aceptación de la realidad. Este estado de ser refleja lo que el Edén significa en un nivel más profundo, un lugar de unión y plenitud. Sin embargo, mantener este jardín interior es un desafío. Al igual que Adán y Eva fueron confrontados con la tentación y la necesidad de elegir, nosotros también enfrentamos elecciones diarias que pueden alejarnos de ese estado de paz. La dualidad entre el deseo y el equilibrio, entre el conocimiento y la serenidad, permanece en nuestras vidas como un reflejo de lo que sucedió en el Edén. Así, el Edén nos recuerda que alcanzar un estado de armonía exige esfuerzo, autoconocimiento y la disposición de buscar un propósito que vaya más allá de lo superficial. Este concepto del Edén, como un estado de conciencia, ofrece una perspectiva práctica y aplicable a la vida moderna. Sugiere que, independientemente de las circunstancias externas, todos tenemos la capacidad de cultivar un estado interno de paz y equilibrio, algo que ningún evento o influencia externa puede destruir. Al reflexionar sobre esta posibilidad, nos animamos a ver el Edén no como una utopía inalcanzable, sino como un objetivo espiritual que puede lograrse aquí y ahora dentro de cada uno de nosotros. A lo largo de este vídeo hemos explorado el jardín del Edén como un arquetipo que trasciende la historia literal, revelando capas de simbolismo sobre la experiencia humana. Hemos visto cómo el Edén puede interpretarse como un estado inicial de pureza y armonía, un reflejo del deseo humano por paz y equilibrio, y también como un espacio de aprendizaje y transformación. La historia de Adán y Eva, al elegir el conocimiento, nos recuerda los dilemas que enfrentamos entre seguridad y crecimiento, inocencia y sabiduría. Al reflexionar sobre la expulsión como una transición hacia la autonomía y el autoconocimiento, se nos invita a buscar ese Edén interior, un estado de armonía que podemos cultivar en nuestras propias vidas. Esta interpretación abre una nueva forma de ver el Edén, no solo como un paraíso perdido, sino como un objetivo espiritual que todos podemos perseguir. Es una invitación a que cada uno de nosotros encuentre su propio equilibrio entre la búsqueda de entendimiento y la serenidad del presente. Finalmente, el Jardín del Edén nos ofrece una lección atemporal sobre lo que significa ser humano. Nos recuerda que el camino del autodescubrimiento está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para encontrar un propósito más profundo. Y así dejo una reflexión. El Edén puede haber sido una creación divina, pero la jornada para reencontrarlo es una elección que está en nuestras manos. ¿Qué lecciones te trae esta búsqueda del Edén? Comparte tu perspectiva y continúa con nosotros en esta jornada de descubrimientos espirituales.